Buenos días, compañeros y ciudadanía de Coyotepec que nos está visualizando. Estamos reunidos para llevar a cabo la 63ª sesión ordinaria de Cabildo de este cuerpo colegiado, siendo las 11:00 del día 3 de julio del año 2026, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 112, 113, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Quienes conformamos el Ayuntamiento Constitucional de Coyotepec, Estado de México 2025-2027, nos encontramos reunidos en la sala de Cabildo Recinto Oficial para llevar a cabo las sesiones de Cabildo, procediendo al desahogo de los siguientes puntos del orden del día. Por lo tanto, les solicito su amable atención para dar inicio. Por favor, secretaria, realice el pase de lista a los integrantes de este cuerpo edilicio, certifique la asistencia de los miembros presentes y declare, en su caso, la existencia de quórum legal para llevar a cabo esta sesión. Con gusto, Presidenta. Buenos días. Procedo a pasar lista de asistencia. Ciudadana Marisol Luna Cruz, Presidenta Municipal. Presente. Ciudadano Miguel Ángel Domínguez Calderón, Síndico Municipal. Presente. Ciudadana Brenda Pino Torres, Primera Regidora. Presente. Ciudadano Julián Denis Casas, Segundo Regidor. Presente. Ciudadana Vanessa Tecopacho Anguiano, Tercera Regidora. Presente. Ciudadano Jesús Alberto Hernández Lozada, Cuarto Regidor. Presente. Ciudadana Heidi Paloma Luna García, Quinta Regidora. Presente. Ciudadana Laura Hernández García, Sexta Regidora. Presente. Ciudadano Adalberto Nonato González, Séptimo Regidor. Presente. Gracias, Presidenta. En el presente acto certificó la asistencia de 9 de sus integrantes y declaro la existencia de quórum legal para llevar a cabo la presente sesión. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretaria. Por favor, continúa con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El punto número 2 corresponde a la aprobación del orden del día. En tal virtud se pone a su consideración el mismo, que consta de 5 puntos expuestos en los siguientes términos. Punto número 1, lista de asistencia y, en su caso, declaración de quórum legal. Punto número 2, aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura, en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, que corresponde a la 9ª sesión de Cabildo Abierto del Ayuntamiento Constitucional de Coyotepec, Estado de México, 2025-2027, de fecha 26 de junio del año 2026. Punto número 4, asuntos generales. En su inciso A, informe trimestral que presenta la bióloga Marisol Luna Cruz, Presidenta Municipal Constitucional de Coyotepec, Estado de México, 2025-2027, respecto a las comisiones edilicias que preside. Inciso B, informe trimestral que presenta el ciudadano Miguel Ángel Domínguez Calderón, síndico del Ayuntamiento Constitucional de Coyotepec, Estado de México, 2025-2027, respecto a las comisiones edilicias que preside. Y punto número 5, clausura de la sesión. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretaria. Le solicito que por favor proceda a someter a votación el orden del día. Con gusto, Presidenta, procedo a tomar la votación para la aprobación del orden del día. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Gracias. Presidenta, le informo que el punto número 2 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretaria. Continúe por favor con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, el punto número 3 corresponde a la lectura, en su caso aprobación, del acta de la sesión anterior, que corresponde a la 9ª sesión de Cabildo Abierto del Ayuntamiento Constitucional de Coyotepec, Estado de México, de fecha 26 de junio del año 2026. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretaria. Habiéndose turnada la misma a todos los ediles para revisión y observaciones, le solicito a los miembros de este cuerpo edilicio la dispensa de lectura. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación para la aprobación del acta de la sesión anterior con dispensa de lectura. Con gusto, Presidenta, procedo a recabar el sentido de la votación para la aprobación del acta de la sesión anterior, que corresponde a la 9ª sesión de Cabildo Abierto del Ayuntamiento Constitucional de Coyotepec, Estado de México, 2025-2027, de fecha 26 de junio del año 2026, con dispensa de lectura. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Gracias. Presidenta, le informo que el punto número 3 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretaria. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El punto número 4 corresponde a los asuntos generales y, en ese sentido, me permito informarle que, con fundamento en el artículo 54 del Reglamento de Cabildo y Comisiones, existen 2 asuntos generales que tratar en la presente sesión. El primero corresponde al inciso A, el informe trimestral que presenta la bióloga Marisol Luna Cruz, Presidenta Municipal Constitucional de Coyotepec, Estado de México, 2025-2027, respecto a las comisiones edilicias que preside.
Y el inciso B, el informe trimestral que presenta el ciudadano Miguel Ángel Domínguez Calderón, síndico del Ayuntamiento Constitucional de Coyotepec, Estado de México, 2025-2027, respecto a las comisiones edilicias que preside. Si me lo permite, Presidenta, manifestar que los asuntos generales en mención son únicamente de carácter enunciativo. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretaria. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, el punto número 5 corresponde a la clausura de la sesión. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretaria. Siendo las 11 horas con 5 minutos del día 3 de julio del año 2026, hoy por clausurada la 63ª sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México. Muchas gracias a todos y pasen un excelente día. Gracias.